Comencemos en materia. El tiempo es corto y por lo tanto es pertinente avanzar. Quiero referirme rápidamente en estos minutos a varios elementos importantes. El primero, la Constitución del 91 tiene unos antecedentes muy largos que vale la pena reflexionar, así sea con unas zancadas muy grandes por la brevedad del tiempo. La primera zancada o el primer paso muy largo es que debemos remontarnos a la Constitución del 86, porque si la del 91 sustituyó la Constitución del 86, refirámonos apenas en breves minutos a lo que fue la vigencia de la Constitución del 86. Expedida en una época del siglo XIX, en las postrimerías, que sin embargo en la gran mayoría del tiempo permaneció escrita, porque no se pudo poner en vigencia gracias a, lastimosamente, las guerras civiles, especialmente la última gran guerra, que impidió una validez, eficacia o efectividad del orden constitucional. Se necesitó luego, a partir de 1905, pero especial a partir de 1910, con la Asamblea Constituyente, que se hicieran unos ajustes importantes a la Constitución del 86 para poderla poner en ejecución. Casi que ponerla en vigencia, porque se nos quedó en buena parte escrita. Por fortuna, en el entretanto, a manera de ejemplo, pudimos hacer uso de la acción pública de inconstitucionalidad, que ya se había previsto en su creación en la Ley Segunda de 1904, que fue la ley que creó la acción pública de inconstitucionalidad, aunque reservada solo para algunos decretos de carácter legislativo, que antiguamente en la Constitución del 86 tenía un control automático, pero que a partir de 1904, con la Ley Segunda de ese año, abrió la posibilidad por primera vez para el ejercicio de la acción pública ciudadana, así fuere, solo contra esos decretos. Y que más adelante, el acto legislativo número 3 de 1910 la abrió para el ejercicio de esa, mediante el ejercicio de esa acción, para hacer el control constitucionalidad, tanto de los decretos con fuerza de ley, como a su turno de las leyes. Con lo cual abrimos la compuerta para la creación y puesta en funcionamiento de la jurisdicción constitucional en Colombia, que tan cara ha salido y tan altísimo precio ha tenido, especialmente por autoridades internacionales, por académicos de otras partes, de otras latitudes, que han visto en Colombia un avance sustancial a partir del poder que se le configuró a cada ciudadano para poder poner en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado y efectivamente garantizar el control de la actividad pública, comenzando por la actividad legislativa, sin perjuicio de la puesta en funcionamiento 2 o 3 años después de la jurisdicción constitucional para colocar en interdicción absoluta el ejercicio de la arbitrariedad y poner de manera práctica la validez del orden constitucional en todas las esferas del ejercicio público. Recordemos además que esa Constitución fue objeto de grandes reformas posteriormente para ir adaptándolas al tiempo, especialmente en 1936 y más adelante en 1945, unas reformas fundamentales sobre la organización estatal y sobre el ejercicio de las distintas funciones públicas. La violencia del siglo XIX, especialmente la última parte y comienzos del siglo XX, nos permitieron construir un modelo constitucional a partir de 1905-1910 que nos garantizó paz y tranquilidad entre 1910 y 1926. Los únicos años de tranquilidad, de paz y de esperanza que tuvieron los colombianos en esa época. Nunca jamás antes, ni nunca jamás después, hemos tenido en Colombia paz y tranquilidad. Solo el remanso que vimos entre 1910 y 1926. Porque de nuevo, sin que se hubieran declarado las guerras civiles, tuvimos otra época de violencia entre 1927 y 1957. 30 años de violencia que generaron un oscurantismo constitucional que adicionalmente se profundizó con el golpe de Estado de 1953 y que nos permitió contar en Colombia lastimosamente con un grave oscurantismo constitucional
en esa época del 53 al 57. Pero por fortuna, también tengamos presente que la sociedad civil se sobrepuso a eso y es la sociedad civil y son los distintos sectores de la sociedad en Colombia las que dan un golpe de opinión en 1957 para que el usurpador del poder lo deje y a partir de eso volvamos otra vez a restablecer el orden constitucional. Eso fue lo que generó un sistema de transición, que podríamos decir un primer esquema de justicia transicional que culminó con la consagración del Frente Nacional, que debió operar de 1958 a 1974 para de nuevo restablecer la confianza, la tranquilidad, la concordia y la civilidad política después de esas épocas de violencia. Y es muy importante para esos efectos tener en cuenta el decreto 247 que permitió convocar el plebiscito del 57, en primer lugar para decir cuál era el régimen constitucional que habría de regir en el futuro en Colombia. Esto es, la Constitución del 86 con todas sus reformas introducidas hasta 1947, punto número 1. Se derogó toda reforma constitucional que se hubiera podido adoptar entre 1948 y 1957 y se introdujo a través del plebiscito, que en realidad terminó siendo un referendo constitucional, unas reformas a la Constitución para permitir ese esquema transicional del Frente Nacional del 58 al 74, sin perjuicio de que dentro de ese esquema se adelantaron otras reformas, como por ejemplo la reforma constitucional del 68. Y ahí entonces comienzan nuestros antecedentes de la Constitución del 91 más próximos, porque terminado ese esquema de transición del Frente Nacional, había que construir un nuevo país, entre otras cosas, para poder ahora sí avanzar hacia el siglo XX. Todo el mundo llegó al siglo XX cuando fue, y Colombia estaba en los años 70 todavía pensando entrar al siglo XX. De la mano del presidente Alfonso López Miquelsen, fue que se empezó a trabajar en la convocatoria de una constituyente que luego el Congreso autorizó en el trámite del acto legislativo número 2 de 1977, camino a adelantar una gran y profunda transformación en el orden territorial y también en la administración de justicia. Pero eso que debió hacerse en 1978, con base en las reglas del acto legislativo número 2 del año 77, y para esa época, a manera de ejemplo, yo era un estudiante de colegio que estaba dispuesto a trabajar íntegramente por una reforma constitucional que se adelantara por la constituyente para un nuevo país que pudiera avanzar hacia, por lo menos, la integración hacia el siglo XX. Eso que se iba a hacer, que fue un propósito nacional, terminó frustrado porque se acordarán todos que vino una decisión de la Corte Suprema de Justicia en su sala plena que declaró inexequible el acto legislativo número 2 del 77 que permitiría convocar la constituyente. Con lo cual, por lo menos en el caso de las juventudes de los años 77, 78, terminó siendo la primera frustración hacia lo que debería ser la construcción y la consolidación de un nuevo modelo constitucional. ¿Qué dijo la Corte en un célebre fallo del 5 de mayo de 1978? Que no podía el Congreso desligarse de su función de reformar la Constitución o sustituir la existente, porque el artículo 13 del plebiscito había dicho que eso únicamente podía hacerlo el Congreso de la República mediante el procedimiento previsto en la Constitución. Y ahí dejó un mensaje nada claro, un mensaje que debo entender que ni siquiera el pueblo podría poder convocar para poder expedir un referendo constitucional o convocar una asamblea constituyente o cualquier otra actividad encaminada a sustituir la Constitución o a expedir una nueva que reemplazara la anterior. Solo podíamos trabajar con reformas de la Constitución. Por eso, el esfuerzo que se había desplegado para llevar a la constituyente unas grandes reformas se tuvo que dejar de lado y se llevaron al Congreso unos proyectos para adelantar una pequeña reforma, porque no fue esa gran reforma como la que se había previsto en los años 78 y 79, que fue lo que culminó con el acto legislativo número 1 de 1979. Esa reforma constitucional
que permitió la creación de la Fiscalía General de la Nación y del sistema penal acusatorio. Esa reforma constitucional que permitió crear el Consejo Superior de la Judicatura y darle autonomía a la rama judicial. Esa reforma constitucional que, como decía el doctor Reyes, le permitió a la Sala Constitucional de la Corte obrar como una pequeña sala constitucional para revisar la constitucionalidad de las leyes, excepción hecha de la revisión de los actos legislativos que se conservaron en la sala plena. Esa reforma constitucional que introdujo modificaciones al banco de emisión y esa reforma constitucional que puso en movimiento al menos algunos elementos sustanciales para modernizar el Estado. Pero, de nuevo, esa reforma constitucional no gustó en determinados sectores y con el pretexto de una indebida acumulación de los proyectos de reforma constitucional fue declarada inexequible por una sentencia proferida el 3 de noviembre de 1981. Con lo cual, cerramos la Fiscalía, cerramos el Consejo Superior de la Judicatura, cerramos la Sala Constitucional de la Corte, otra vez se convirtió en una simple sala sustanciadora y a su turno cerramos las posibles modificaciones hacia una modernización del Estado. Y eso ocurrió en el 81, cuando ya no teníamos mayor cosa por hacer. El gobierno del presidente Betancourt, por fortuna, trabajó con otro expediente que fue el de la construcción de la paz, proceso que empezó él en 1983 y que todavía prosigue. Y no se preocupó por hacer una reforma constitucional, excepto el de la elección popular de alcaldes, que se logró en 1986. Pero luego, el presidente Barco fue el primero desde el día de su posesión en pensar en una convocatoria de una asamblea constituyente o en un referendo constitucional y empezó a trabajar en la construcción de una reforma para tal efecto. Y se acordarán ustedes que se celebró o se acordó entre las distintas fuerzas políticas lo que se denominó el Acuerdo de la Casa de Nariño, encaminado o a convocar una constituyente o a convocar un referendo constitucional o a trabajar en una reforma constitucional. ¿Y qué pasó esta vez? Que se demandó en suspensión en prevención, una figura que introdujo el Código Contencioso Administrativo de 1984, se demandó el Acuerdo de la Casa de Nariño, y ese Acuerdo de la Casa de Nariño fue suspendido definitivamente por el Consejo de Estado con una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, con lo cual de nuevo se frustró la posibilidad de adelantar una gran reforma, con la misma tesis expuesta por la Corte Suprema de Justicia el 5 de mayo de 1978, que nos impidió convocar la constituyente. Siguiente frustración entonces. Otra vez llevar la reforma constitucional al Congreso. Y se hizo. Se presentó un proyecto de reforma constitucional que se tramitó en la primera vuelta en la legislatura del 88, que se aprobó, y cuando fue a la segunda vuelta en el 89, se siguió trabajando en ella, pero se frustró, porque el narcotráfico y la delincuencia organizada que había capturado al Estado y que había capturado al Congreso, introdujo en ese proyecto de reforma constitucional la convocatoria a una consulta popular o a un plebiscito o a un referendo para que dijera lo que quería Pablo Escobar que dijera, que deberíamos votar en contra de la extradición o que debíamos votar en contra de la Justicia Especial de Orden Público que se había instaurado desde 1986 para investigar y juzgar la comisión de hechos punibles relacionados con el narcotráfico y con el terrorismo. Y se acordará todo el país que desde 1984, con el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, después con la toma del Palacio de Justicia en 1985, que fue orquestada por el narcotráfico y la delincuencia común junto con la subversión y los efectos que produjo ello. Más adelante, el asesinato de líderes judiciales, jueces e investigadores criminales, de las amenazas contra los magistrados de las Cortes y la realización de las mismas, el asesinato a su turno del Procurador General de la Nación y la ola de violencia que se ejerció por el narcotráfico y la delincuencia común organizada entre 1986 y 1990 nos generaron una ola de absoluta zozobra e incertidumbre que generaron un caos institucional que está relatada con muchos de los problemas que afectaron la paz y la tranquilidad pública, el orden económico, el orden social, el orden político, y desestabilizaron totalmente el tema.
Los temas de seguridad ciudadana se convirtieron en problemas de seguridad nacional que amenazaron con la seguridad del Estado mismo. Y frente a todo ello, simplemente casi que quedamos desprovistos de cualquier cosa que pudiéramos hacer hacia el futuro. Por fortuna, los estudiantes fueron los únicos que dijeron, todavía podemos salvar a Colombia. Después de esa ola de asesinatos de candidatos a la presidencia, 4 candidatos a la presidencia, exministros ministros o funcionarios del Estado, etcétera, olas de atentados, amenazas, muchos de los cuales el doctor Gómez Méndez presente fue objeto de por lo menos amenazas y objeto de protección especial para que no fuera víctima de todos esos sucesos que se presentaron en la época, obligaron a repensar en consecuencia, ahora sí, un modelo que nos permitiera esta vez acertar y poder empezar en consecuencia, porque el siglo XX se nos fue de las manos y todavía no habíamos llegado a él. Esa fue la razón por la cual, después de esos fracasos y de esos intentos fallidos, entonces después del asesinato de Luis Carlos Galán, hecho que ocurrió el 18 de agosto de 1989, y a partir de la Marcha del Silencio del 25 de agosto de 1989, se empezó a organizar un grupo de estudiantes que constituyeron lo que se denominó el grupo Todavía Podemos Salvar a Colombia, el grupo estudiantil, que se empezó a construir con unos estudiantes de algunas universidades, pero que se fue ampliando con la participación de todas las universidades, y no solamente las de Bogotá, en todo el país, incluyendo las universidades de el Tolima, e incluyendo a las universidades de todo el territorio nacional. Y ahí fue cuando se empezó a pensar si el problema es el famoso artículo 13 del plebiscito que dijo que solamente las reformas se podían introducir por el Congreso, ¿cómo hacer que entonces el pueblo diga lo que tenga que decir? Para que sea el pueblo el que convoque una constituyente o convoque un referendo constitucional y podamos adelantar en consecuencia las reformas. En esa oportunidad, 1990, febrero de 1990, varias personas lideradas, entre otras cosas, por varios profesores, y algunos de ellos, y especialmente Fernando Carrillo, diría, consultemos a la opinión. Si fue el pueblo el que dijo que solo podía reformarse la Constitución por el Congreso, preguntémosle al pueblo si ahora se puede convocar la Constituyente. Y fue cuando se le consultó al Registrador Nacional del Estado Civil para si se podía convocar a propósito de las elecciones de 1990, del 11 de marzo, y a propósito de 2 consultas populares de los partidos para la escogencia de sus candidatos, si se podía depositar, además de las 4 elecciones y 2 consultas, una 7ª papeleta que permitiera consultar la opinión. Y el registrador Serrano, que fue el que dijo que se podía depositar, permitió entonces que la gente depositara la 7ª papeleta en las elecciones del 11 de marzo. Pero otra frustración, por favor, otra frustración. ¿Por qué? Porque cuando se le preguntó al registrador ¿y cuántas 7ª papeletas hubo? Dijo no sé. Y cuando se le preguntó cuándo las va a contar y cuándo las va a escrutar, dijo ni las voy a contar ni las voy a escrutar, y nunca las contó y nunca las escrutó. Y nunca supimos cuántas 7ª papeletas hubo. Luego ese es otro proceso fallido, el de la 7ª papeleta, del cual todo el mundo habla y que fue muy importante, que produjo un efecto político, pero que no produjo ningún efecto jurídico. ¿Qué se hizo? Los estudiantes fueron donde el presidente de la República le dijeron, ordénele que cuente las papeletas. ¿Y qué dijo el presidente con su ministro de Justicia y su ministro de Gobierno en esa época? Ese es un hecho cumplido sobre el cual ya no puedo hacer nada, pero podemos formalizar un proceso de consulta que podemos realizar exactamente en las elecciones del 27 de mayo, en el cual ya no utilizaremos una papeleta, utilizaremos por primera vez el tarjetón. Ese día se elegirá presidente de la República, de acuerdo con los candidatos que fueron inscritos resultantes de las consultas en marzo u otros. Y ese día se votará solo por presidente en un tarjetón que se inauguró la figura del tarjetón. Ahí podemos depositar un segundo tarjetón, ya no una segunda papeleta. Y efectivamente se expidió para tal efecto el decreto 927 del 3 de mayo de 1990, que permitió reglar el proceso de convocatoria. Y como ya la Corte anteriormente había dicho que no se podía, esta vez los estudiantes juntos de la Corte le dijo,
diga lo que tenga que decir Corte, y ojalá diga que se puede, y esta vez la Corte dijo que lo haría, en una sentencia que debería proferirse antes de las elecciones del 27 de mayo. Y en un tiempo récord, porque el decreto fue expedido el 3 de mayo, el 24 de mayo de 1990, la Corte Suprema de Justicia, en sala plena, declaró la exequibilidad del decreto 927, que permitió adelantar la consulta del 27 de mayo de 1927, de 1990, perdón, y en ese momento se produjeron, de esto casi nadie habla porque todo el mundo se queda en la séptima papeleta, se produjeron 5.870.094 tarjetones, de los cuales 5.221.992, esto es el 88% de los que depositaron su tarjetón votaron por sí a una convocatoria de una asamblea constitucional para expedir o reformar la constitución existente, versus apenas 229.405 tarjetones en contra de la iniciativa, de los cuales hubo 64.420 votos nulos o tarjetones nulos. Y sobre eso permitió, a partir de ese momento, hacer una gran convocatoria nacional para, como consecuencia de esa legitimidad que fue superior al 50% del censo electoral, poder convocar a todas las fuerzas políticas, a las fuerzas económicas, sociales y culturales del país y hacer un gran acuerdo nacional que lo celebró el presidente electo César Gaviria y que luego refrendó siendo ya presidente posesionado el 23 de agosto y que como consecuencia de ello permitió expedir el decreto 1926 de 1990 para convocar al pueblo para que decidiera si convocaba o no una asamblea constitucional que expidiera o reformara la constitución existente. En esos momentos, reformara la constitución existente. Se acordó una agenda de la cual surgieron 10 grandes temas, perdón, sobre los cuales la asamblea debería trabajar. Al mismo tiempo se fijaron las reglas para la convocatoria de la asamblea y su elección para elegir 70 delegatarios. Y adicionalmente se fijaron unas reglas de procedimiento, entre ellas un control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema, para que antes de que entraran en vigencia las reformas que adoptara la Asamblea Constitucional, pudiera ella, la Corte, ejercer control para evitar lo que ha pasado en los años anteriores, que primero se expidieron las normas, se pusieron en funcionamiento de las instituciones, luego la Corte declaró inexequible las disposiciones y hubo que perder el esfuerzo regulador y cerrar las instituciones. Esta vez se pensó en que se expedían las reglas y tendrían control previo automático por parte de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal Constitucional, y así se convocó la Asamblea Constituyente. Pero como el decreto requería control de constitucionalidad de la Corte, por también tratarse, y estos decretos sean decretos expedidos con fundamento en las facultades del estado de sitio, como lo diría el doctor Reyes, tanto el decreto 927 como el decreto 1926, ese decreto tenía control automático de constitucionalidad, fue a la Corte, y la Corte, una vez hecho el examen de constitucionalidad, previo al concepto que rindió el Procurador General de la Nación, que era el doctor Alfonso Gómez Méndez, en esa oportunidad, en esa ocasión la Corte mayoritariamente declaró la exequibilidad del decreto 1926 y transformó lo que era la Asamblea Constitucional en una Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque dijo que tendría plenos poderes para expedir una nueva constitución, que era inexequible el temario que se había fijado de 10 asuntos y que podía reformar la constitución sobre los temas que quisiera y que lo que hiciera no tenía control constitucional de ninguna naturaleza. Y ahí entonces mutamos, por virtud del análisis que hizo la Corte con la sentencia del 9 de octubre de 1990, de una asamblea constitucional a una asamblea constituyente. Lo que indicó que a partir de ahí entonces la asamblea que se debió elegir como se eligió el 9 de diciembre de 1990, donde hubo dos actos constituyentes. Uno, un sí para convocar la asamblea y un acto complementario que consistió en elegir la asamblea misma. El pueblo, esta vez con una participación poco inferior, resolvió, ya no fue del 50%, sino superior al 45% de la participación en el censo electoral, resolvió convocar una constituyente en los términos del decreto 1926 y de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 9 de octubre de 1990, que fue la que permitió expedir la Constitución del 91 y que se reunió a partir del 5 de febrero por 150 días hasta el 4 de julio, pero
como también lo advirtió el doctor Alfonso, lastimosamente durante ese tiempo no alcanzó el tiempo suficiente para expedir la Constitución. Ustedes me dirán, ¿cómo así? ¿Acaso no tenemos Constitución? Sí, pero lo siguiente, y con eso termino porque se nos está agotando el tiempo. La Asamblea se reúne, se distribuye en comisiones, 5 comisiones, la primera para revisar todos los principios, derechos y deberes, las normas sobre nacionalidad, sobre extranjería y las normas sobre partidos y movimientos políticos. Una segunda comisión para mirar todo el tema de ordenamiento territorial. Una tercera comisión para revisar todo lo relacionado con el Congreso y el gobierno. Una cuarta comisión para revisar todo lo relacionado con el Ministerio Público y la Administración de Justicia, y una quinta comisión para mirar todos los temas económicos. Comisión que, entre otras cosas, yo estuve trabajando todo el tiempo como asesor del Banco de la República para tramitar allá toda la reforma al sistema monetario, y desde ahí también al sistema presupuestal, al sistema de comercio exterior, al sistema de contabilidad pública, al sistema de planeación, que es lo que configura el resto de los asuntos económicos de la Constitución. Luego la Asamblea debería trabajar en sesiones plenarias, dejando de lado sus comisiones, y ese trabajo lo empezó a realizar a partir del 16 de mayo. Pero se agotó el tiempo sin que pudiera haber debatido íntegramente la Constitución. Entre otras cosas, al 26 de junio tenía la Asamblea a su disposición una Constitución o un articulado de 1.200 artículos permanentes y aproximadamente 600 artículos transitorios que debería aprobar en menos de 8 días. ¿Y a qué horas los iba a debatir si para el preámbulo solamente le dedicó un día? Imagínense para debatir y votar 1.200 artículos permanentes y 600 transitorios. Ahí hubo un acuerdo político que permitió reducir e iniciar el debate exclusivamente a 380 permanentes y 60 transitorios, de los cuales finalmente fueron aprobados los 380 artículos permanentes y 59 transitorios. Pero cuando se llegó el día del 4 de julio, todavía no se tenía el texto, porque faltaba hacer ajustes por lo menos en 100 artículos, razón por la cual ese día, 4 de julio, tuvo que simplemente proclamarse un texto que simbólicamente se había aprobado hasta el segundo debate, pero no se alcanzó a contar con un texto definitivo respecto del cual se pudiera decir, vamos a hacer primero la aprobación y en segundo lugar su proclamación en los términos del reglamento y ordenar como consecuencia su promulgación. Total que se aprobó un documento en blanco, con base en lo que se había aprobado hasta el segundo debate, que fue lo que permitió que el secretario general de la corporación, de la Asamblea, el doctor Jacobo Pérez Escobar, dijera, en una constancia que debe estar siempre al final de la Constitución, que ahí se recoge lo que en esencia se aprobó hasta el segundo debate y que no se alcanzó a aprobar o a tramitar el resto del proceso constituyente. Pero ¿eso qué significado tiene? Significa que la gente, cuando vio el texto que finalmente se promulgó el 7 de julio, después de los ajustes que se le introdujeron a los textos aprobados hasta segundo debate, y se aprobó y se promulgó, sin perjuicio de una serie de errores que hubo, lo que obligó a hacer una fe de ratas y a hacer una segunda promulgación el 20 de julio de 1991, el pueblo todo abrazó ese texto constitucional, cuya eficacia entonces no deriva de la promulgación que hizo la propia Asamblea, sino de la aceptación generalizada que el pueblo colombiano hizo del texto constitucional. Y aunque posteriormente se demandó esa constitución por vicios de procedimiento ante la Corte Suprema, la que no podía tramitar esa demanda y debió remitirla a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional cierra ese debate con la famosa sentencia C-544 de 1992, por la cual determina, a través de una sentencia inhibitoria, que ella no es competente para conocer de las demandas contra la Constitución proferida por la Asamblea Constituyente, porque así lo había dicho la Corte Suprema de Justicia en el fallo del 9 de octubre de 1990, primero, y segundo, porque su competencia deriva para conocer de las demandas de inconstitucionalidad que se presenten en lo sucesivo contra las reformas a esa Constitución y no contra la Constitución misma. Y esos son, en consecuencia, todos los antecedentes que nos permiten saber por qué finalmente contamos, después de tantos fallidos o de tantos intentos fallidos, por qué finalmente logramos avanzar hacia una constitución como la que fue expedida en 1991. Con algunos hierros, con algunos errores, con algunos vacíos, pero también con muchos aciertos.
hierros o vacíos que han tenido que ir resolviéndose poco a poco con un gran número de reformas que han permitido ajustar la Constitución desde 1993 hasta ahora, como debe ser todos los documentos para ajustarlos, para hacerlos compatibles con cambios del tiempo y con cambios de otra naturaleza, o permitir revisar o ajustar lo que ha sido objeto de expedición y será objeto de análisis por parte del doctor Gómez y por parte del doctor Mauricio. Pero esto es, y hasta aquí va, los antecedentes de la Constitución, que nos permiten ahora sí abandonar el siglo XX, comenzar, así sea muy tarde, ese siglo XX y aproximarnos, así sea, tardíamente, pero en todo caso con un modelo constitucional que tiene unos ejes axiales y unos elementos sustanciales que nos permiten contar con uno de los modelos constitucionales más modernos en América Latina y donde hay algunas normas que nos permiten contar, es, por ejemplo, en materia de banca central, en materia de protección de los derechos fundamentales, como se acaba de señalar por los señores rectores, y en otras materias con un gran avance desde el punto de vista constitucional de Colombia hacia el resto del mundo. Y desde donde hemos venido ahora exportando derecho constitucional desde 1992 y fijando parámetros para que se puedan ir construyendo modelos de derecho constitucional o sistemas constitucionales en otros países latinoamericanos a imagen y semejanza de los aciertos que se hicieron en 1991.